escuchar a la gente. Yo sé que eso es de pararte, hablar con la gente, escucharlo. ¿Qué te cuenta la gente? ¿Qué te dice? ¿Qué cosas te pide? Mira, a ver, ahora el tema central es el tema precios, viste, por lo menos desde antes ya de las PASO y cada día con más fuerza el planteo es poder frenar los aumentos, porque desde ya que se valora y se reconoce el esfuerzo que realiza el Estado en materia de asistencia, pero si los precios suben, por más que se recomponga la inversión social o la asistencia, o que inclusive aumenten los salarios de aquellos que son trabajadores formales, por supuesto que siempre se corre atrás. Después, bueno, sí, en los barrios populares lo que tenemos son demandas permanentes en cuanto a situaciones de carácter habitacional, bueno, también desde ya situaciones desgraciadas que ocurren y que la gente de menores recursos tiene menos capacidad de enfrentar, incendios que ocurren mucho lamentablemente, o situaciones vinculadas a familiares o personas discapacitadas, o enfermedades. En fin, tenemos que en ese sentido estar en coordinación también con el área de salud y otras áreas que se vinculan más a la injerencia territorial, coordinando permanentemente y tratando de alivianar un contexto, una situación muy difícil que la gente atraviesa. Vos dijiste hace unos días atrás que eras contrario a la entrega de electrodomésticos a cambio de exhibir carteles como una especie de estrategia para seducir al electorado. Fue un tema polémico que abrió también otro debate, no sé si una grieta, porque yo no me gusta usar más esa palabra, pero sí un debate entre la gente, ¿no? ¿Podrías ampliarnos ese concepto y la perspectiva que vos tenés como contrapartida a esa idea? Y a ver, a priori creo que en realidad de lo que mencionás es un hecho que me parece no existió en la forma que se presentó, que tenía que ver con una operación, ¿no?, política o una operación mediática. Creo que estuvo Bullrich fue parte de eso, pero más allá de eso, y para despejar toda duda, para mí la política social es algo sagrado y creo que siempre el camino tiene que ver con aquella idea de Evita, ¿no?, de donde hay una necesidad y un derecho, y con esa medida también de gestión que en su momento tomó Cristina y que fue para mí revolucionaria y que marca claramente un camino, que es la asignación universal por hijo. Me parece que sobre esa perspectiva se deben construir las políticas sociales con absoluta universalidad respecto a aquellos que acreditan la situación de necesidad y tratar de disminuir al límite de lo posible toda discrecionalidad. Pero bueno, también creo que la situación social en la Argentina es muy compleja y que exige un consenso en materia de reconstrucción por parte de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores que tienen capacidad de injerencia en el desarrollo de la vida de una sociedad, es decir, el poder económico, por supuesto, los sectores sindicalizados, los movimientos sociales. Me parece que todos tenemos que poder entender que más allá de las tensiones políticas o las disputas que pueda haber, tenemos que poder poner en el centro la situación social compleja que vive nuestro pueblo y tomar las medidas acordes para que la gente la pase lo menos mal posible. Andrés, escúchame una cosita. A mí me gustaría que después de las elecciones vengas al piso, porque yo creo que el 15 de noviembre hay que empezar la reconstrucción. A ustedes que están actualmente en el gobierno les queda la tarea de gobernar 2 años por delante y que tienen que ser de reconstrucción del entramado social. Yo creo que entre las consecuencias de los desarrollos económicos de los últimos años, más la pandemia, hace falta grandes decisiones y grandes consensos. Y la única crítica que yo tengo es que tienen que escuchar a los empresarios PYME, porque escuchan a las grandes empresas que no toman gente. Nosotros los empresarios PYME somos los que más contribuimos en la generación de empleos y estamos siempre muchas veces afuera de las mesas y es fundamental porque es la gente que apoya incondicionalmente a nuestro país. Sí, a ver, que coincido que necesitamos una correcta y profunda caracterización de la crisis que atraviesa la Argentina, que desde ya que se vincula a lo que algunos denominan la pandemia económica que tenía o que con la cual encontramos el gobierno y que se agudizó por supuesto con la pandemia sanitaria, pero sí me parece que a veces perdemos de vista
lo que denominamos pandemia económica en realidad es un proceso de largo plazo que tiene prácticamente medio siglo, que se inicia con la ofensiva neoliberal a nivel mundial y la salida del estado de bienestar, y también la mutación del capitalismo, que pasó de ser un capitalismo de carácter productivo con una fuerte injerencia del Estado en general a un capitalismo liberal financiero que por supuesto ya no tiene tanto interés por desarrollar la producción, y por lo tanto hay una caída del trabajo a nivel mundial muy importante. Eso en la Argentina comenzó a sangre y fuego allá por el año 1976 y expresó una fractura social y productiva muy potente. Durante los 12 años de Néstor y Cristina se trató de desandar y de recomponer el tejido social. Por supuesto que había mucho por hacer y a partir del 2015 el reflujo de políticas neoliberales nos volvió a llegar a un lugar muy complicado, y ahora por supuesto los efectos de la pandemia han complejizado aún más la situación. Me parece que hay que caracterizar de manera correcta el nivel de la crisis que debemos enfrentar, y en ese sentido me parece que sí tiene que haber un consenso respecto a cuáles son las medidas que no pueden ser de carácter coyuntural, que tienen que ser medidas profundas. Nosotros estamos trabajando, por supuesto, en la reconstrucción, pero a veces no alcanza, pareciera sí, por supuesto, claro, que el conjunto de los sectores que tienen capacidad de decisión en la Argentina no lo comprende, y por supuesto yo te sumaría una tercera pandemia, que es la mediática, ¿no? Me parece que los sectores del poder económico vinculados a la administración de empresas de medios o medios hegemónicos, o Clarín, vamos a llamarlo sin eufemismo, me parece que ya no colaboran, sino que permanentemente entorpecen. Lo hicieron para gestar un gobierno de las características del de Mauricio Macri en su momento, y luego también para obstruir al comienzo de la pandemia. Me parece de manera muy irresponsable todas las políticas de cuidado que el Estado debía sostener obligadamente. Creo que eso confunde, no esclarece, y también coincido, por supuesto, que las pymes tienen que estar en el centro de la reconstrucción de este país. Fundamental. A ver, qué sé yo estoy viendo el tema de Puerto, Andrés, acá estoy horrorizado de lo que está pasando, porque la gestión del gobierno anterior fue pésima en el tema portuario y en el tema de comercio exterior, pero los funcionarios que están ahora también, y vos conocés bien el tema de Néstor. Yo creo que si Néstor viviera nuevamente y bien lo que están haciendo ahora funcionarios que son del riñón de Santa Cruz, se asustaría, porque él reconstruyó todo el tema del entramado y los conflictos que había habido sociales en el puerto, y hoy se están recrudeciendo. Entonces, a mí lo que me asusta de esto, Andrés, es que muchos de los propios son los que hacen cosas que están mal. Entonces me asusta también el comercio exterior. Estamos casi al borde de un oligopolio en el puerto, y si vos condicionás el comercio exterior, por más que quieras exportar, estás complicado. Y te voy a dar un solo ejemplo. Y vos sabés que yo estoy para ayudar, y le dije a Axel, cuando quiera vamos a hablar del tema del Puerto de La Plata, porque lo están boicoteando sistemáticamente. Entonces hay muchos tipos que tienen que poner las cosas arriba de la mesa y no las ponen. Cuando Cristina denomina los funcionarios que no funcionan, es cierto, ella hace un diagnóstico, es cierto, pero nosotros que somos las pymes lo sufrimos terriblemente, Andrés, y hace falta que nos escuchen y demos una mano, porque la gente hoy está muy mal, y el quiebre es entre la política, y la política es la que tiene que reconstruir este país. Estamos 38 años de democracia, vamos a cumplir 40, y hay que laburar fuertemente para llegar al año 40 de democracia consecutivo, con un país consolidado y con proyectos serios. ¿Entendés? Eso es lo que asusta. Y yo, por eso siempre le digo a mis compañeros de acá de la radio, como yo te conozco personalmente, vos sos un luchador incansable, y yo te quiero siempre en mi equipo. Siempre en mi equipo. Pero a veces los propios son los que te hacen daño, porque ni siquiera lo de enfrente. Entonces, necesitamos reconstruir urgentemente educación, seguridad, justicia. Yo veo que la justicia también, como vos decís, la parte mediática, la gente está podrida, por eso no lo escucha Matinelli. ¿Entendés? La gente está podrida de que le llenen los cargadores de un lado y del otro, y la gente tiene una realidad que es durísima.
Entonces hay que reconstruir el entramado social, que es muy fuerte, y vos lo conocés más que nadie, y el conurbano, que es un tembladeral. Sí, a ver, son bastantes cosas. Sí, discúlpame. No, obvio. En primer lugar, por supuesto, ya que necesitamos un proyecto nacional claro. Me parece que la pandemia lo que hizo fue poner en suspenso o en pausa todo aquello que tenía que ver con la expectativa generada en el proceso electoral del 19 y cambiar y modificar el escenario. Digamos, salimos de esa idea estratégica de reconstrucción de la Argentina para pasar a tratar de resolver las urgencias de un fenómeno tan inusitado, novedoso, complejo y plagado de incertidumbre como es una pandemia. Me parece que hoy, que a partir del esfuerzo que ha hecho el Estado Nacional, el Estado Provincial en el caso nuestro, que a partir de la campaña de vacunación recuperamos niveles altos de normalidad y podemos empezar a entrarle a las otras discusiones, sí creo que hemos pasado un tiempo de escaso, de bajo de debate político, porque finalmente el debate se circunscribía a las cuestiones sanitarias, a las medidas, a los protocolos, y parecía que todo el arco político se tenía que posicionar respecto a tal o cual medida y no comprender, digamos, la profundidad que tiene el debate en la Argentina y la necesidad que tenemos de ir proyectando una estrategia clara para que la gente, pueda salir de una situación tan compleja y tan difícil. Y después, respecto a lo que es el conurbano, desde ya, que yo te diría que es de los lugares más complejos que tiene el país. La provincia de Buenos Aires es una provincia rica con un estado pobre. El conurbano es el sector, digamos, que más ha multiplicado su cantidad de habitantes a nivel nacional. Ese es el lugar, la zona que más ha crecido en las últimas décadas. Sin embargo, desde la ley de coparticipación a esta parte ha cedido, o la provincia, el Estado provincial ha perdido mucha capacidad en términos financieros. Entonces ahí hay una diferencia de escala muy notoria respecto a lo que es la capacidad financiera de la provincia y lo que es el drama social que nosotros tenemos que abordar. Estamos haciendo todos los esfuerzos, por supuesto, desde ya que lo central es la recuperación económica y la reactivación en materia productiva, porque esa es la política social vertebradora. Todo lo que nosotros podamos hacer en materia de asistencia sirve para un momento de transición, pero desde ya que no es la solución de fondo. Así que hay que trabajar, meterle. Puede ser que dentro de un espacio político plural haya tensiones, haya diferencias de carácter metodológico. Yo creo que en términos estratégicos todos queremos que el país vaya hacia un lugar de mercado interno fuerte, de justicia social. Después puede ser que haya miradas metodológicas distintas, pero tenemos que poder administrarlas y lo central es que se conduzcan en el marco de una estrategia clara y de un método que nos permita resolver los problemas que tiene nuestro país. Ahora, con este escenario y contando con que aquí en política normalmente lo que hace un gobierno el otro no lo continúa, porque normalmente pasa eso. Queda medio periodo de gobierno. Fernández dijo que quería eliminar los planes de asistencia social progresivamente hasta transformarlos en trabajo genuino. ¿Es posible en un lapso de tiempo tan corto? Sí, desde ya que es posible. Me parece que ahí se mezclan varias discusiones. Primero, que nosotros abogamos porque haya cada día mayor inversión en materia social. Después tenemos que discutir cuál es el mejor instrumento para ejecutar esa inversión social. Por eso yo te decía que uno abona a políticas de carácter universal, donde se reduzcan los niveles de discrecionalidad y donde, por supuesto, no se generen diferencias entre personas que tienen el mismo nivel de dificultades. En ese sentido, hay dos políticas sociales claras. Una es, por supuesto, la política de ingreso, de sostener, digamos, a aquellas personas que han quedado fuera del mercado formal, del mercado laboral, algún tipo de ingreso para que, a la espera de la recuperación económica, pueda reinsertarse. Y otras son políticas focalizadas que tienen que ver con dinamizar las actividades de carácter productiva que puedan desarrollar aquellos sectores que están en una situación de exclusión.